Bien. No vi sola, señora. Bueno. Primero, bueno, hoy... Ahí está, ahora sí. Quería... Ay, no. Bueno, hoy empezamos con el módulo 4. La verdad que el módulo 4 para mí es uno de los más lindos del curso. La verdad, me encanta el módulo 4, junto con el módulo 2, creo que son los dos que a mí me gustan más. El módulo 4 porque hablamos, bueno, de las nuevas desigualdades. Voy a pasarles el video que armé, espero que les resulte interesante. Pero primero lo tengo que encontrar. ¿Dónde está? Ay. Un segundo, que no sé por qué no lo encuentro. Y se me fue. ¿Dónde se me... Acá está. ¿Ahí se ve? Sí, sí, se ve. Sí. Ahí se ve bien, ¿no? Bueno, en este video vamos a presentar el último módulo del curso. Como ya vimos, el tema de las desigualdades es un tema central en este curso y aquí en este módulo vamos a hacer énfasis en el tipo de desigualdades. Ya no solo nos vamos a referir a las desigualdades en términos de clase o estrato, sino vamos a referirnos a otro tipo de desigualdades. Desigualdades que son persistentes, desigualdades que son complejas y multidimensionales. Recordemos que Tarmont habla de las desigualdades como una violación a la dignidad humana. ¿Por qué? Porque niega la posibilidad que las personas desarrollen todas sus potencialidades, todas sus capacidades. Y además pensemos que la desigualdad está en la base de las causas que llevan a, por ejemplo, el narcotráfico o fenómenos como el crimen organizado y otro tipo de cuestiones sociales como el control social o la eficacia de los estados. Es decir, la desigualdad está en la base de muchos de los fenómenos sociales que hoy nos preocupan como sociedad. Este autor, Tarmont, y otros autores y autoras justamente ponen el énfasis en las desigualdades ya no solo, como decíamos, consideradas en términos de clase y estrato, sino que hablamos de las diferencias en términos de género, de orientación sexual, de raza, de etnia, de lugar de residencia y de otras múltiples desigualdades que van surgiendo a medida que avanzan las sociedades. Hoy por hoy, por ejemplo, estamos viviendo una pandemia que ha demostrado, ha puesto en evidencia más bien, las diferentes desigualdades que tienen que ver con el cuidado, que tienen que ver con las maneras diferentes que afectan a las razas. Por ejemplo, los afroamericanos han sido mucho más afectados que los blancos en Estados Unidos y en América Latina, etc. And when you look at being black in America, number one, people unfortunately are more likely to be of low socioeconomic status, which makes it harder to social distance. Number two, we know that blacks are more likely to have diabetes, heart disease, lung disease, and I represent that legacy of growing up poor and black in America, and I and many black Americans are at higher risk for COVID. Es decir, además de que hay un aumento de las desigualdades en términos estructurales, y esto uno lo puede medir, por ejemplo, en lo que tiene que ver con ingresos, con patrimonio, con nivel educativo, hay otras desigualdades al interior de las personas incluso que tienen la misma clase social. ¿Esto que tiene que ver por qué? Porque las desigualdades se entrecruzan no solo con nivel socioeconómico, sino con otras dimensiones, con otras variables. Es decir, estamos asistiendo a una emergencia de nuevas desigualdades, incluso a veces como consecuencia de los avances tecnológicos. Por eso hablamos, por ejemplo, de la brecha tecnológica. Cada vez más estas brechas van aumentando las desigualdades. Hay autores, por ejemplo, que hablan entonces de desigualdades dinámicas que se contraponen a otro tipo de desigualdades que uno podría llamar estructurales. Este es el caso de Rosan Ballon y este es uno de los autores que vamos a ver en esta parte del curso. Las desigualdades dinámicas lo que producen, por ejemplo, es que los mismos estratos de personas
haya desigualdades. Por ejemplo, entre hombres y mujeres, entre personas que tienen distinta raza o distinta etnia. Es decir, son desigualdades que persisten aún siendo de las personas que tengan el mismo ingreso económico. Hay otro tipo de desigualdades también, por ejemplo las que tienen que ver con la dimensión territorial. Es decir, es el caso de la discriminación por el lugar donde uno reside. Y por ejemplo, una de las víctimas de este tipo de discriminación son los afroamericanos, especialmente en Estados Unidos, donde en general viven, buena parte de ellos, en lugares donde la ayuda del Estado no llega, donde las escuelas son peores que en el resto de las ciudades, donde efectivamente el lugar está estigmatizado, o sea que se reproduce la desigualdad social solo por el hecho de vivir en ese lugar. La conformación de guetos e hiperguetos justamente lo que hace es acelerar la descomposición de la infraestructura, ¿no? Y asimismo también facilita la generalización de una violencia pandémica al interior de estos guetos y da lugar a la conformación y al florecimiento de economías informales, muchas veces ligadas a lo ilegal, a lo violento, a la droga, etc. Todos estos elementos que tienen que ver con el aumento del hipergueto, ¿no? Va acompañado con una serie de discursos que justifican esto, y una especie de discursos aceptados socialmente o por buena parte de la sociedad como una suerte de neodarwinismo social. Esto quiere decir que se pone el énfasis en el éxito social individual, se pone el énfasis en que la gestión penal de la pobreza, es decir, como si las personas fueran culpables por ser pobres y por el contrario son ricas por mérito propio, es decir, hay un discurso sobre la meritocracia que se funda y se justifica en base a estos éxitos o fracasos individuales. La desaparición gradual de los hogares estables de las clases trabajadoras y de las clases medias afroamericanas lo que ha provocado justamente es el amontonamiento de las viviendas públicas en las barriadas de los pobres afroamericanos. Y esto, por supuesto, ha contribuido a estos hiperguetos o a estos guetos. A ello ha contribuido también el aumento del estado penal, que no es una consecuencia del aumento del delito, sino es un aumento justamente de la penalización por parte del Estado hacia los afroamericanos. Por último, quiero hacer referencia al tema género y a la necesidad de colocar a esta variable como un elemento central para combatir la desigualdad. La necesidad de reconocimiento por parte de las mujeres es un elemento central para combatir la desigualdad. La falta de reconocimiento no significa desprecio y deformación de la identidad de grupo, sino subordinación social, en tanto imposibilidad de participar como igual en la vida social. Es decir, las mujeres debemos ser reconocidas en primer lugar y también mejorar la redistribución del ingreso entre hombres y mujeres. Ser reconocidas en tanto cuidadoras, ser reconocidas en cuanto a participación en la vida social, también en la vida política y en la vida económica. Me parece que es una lucha ya de años y de años por la igualdad del salario, de la cantidad de horas que trabajamos, de la igualdad en general, digamos. Bueno, espero que les haya gustado, no sé si es la palabra, pero se haya quedado claro más o menos como la idea de este módulo, ¿no? La idea es analizar no solo las desigualdades estructurales, ¿no? Las desigualdades de clase, sino cruzarlas por las otras desigualdades, ¿no? Considerar además otro tipo de desigualdades que se entrecruzan, se entrelazan con las desigualdades que tienen que ver con
la clase, ¿no? Con los recursos sociales, sino además con otras, ¿no? Como decíamos en el video, las desigualdades que tienen que ver con el lugar de nacimiento, con el lugar donde una vive, donde una reside, etcétera, ¿no? Por supuesto de género, de etnia, de raza y demás. Voy a compartir ahora un PowerPoint. Ay. No sé si notaron, bueno, que en un momento tiene un par de silencios el video, pero simplemente porque fue un error de edición. Supongo que se habrán dado cuenta, pero Bolsonaro en eso que no se escucha, lo que dice, no sé si se acuerdan, pero lo que dice es que los negros no sirven ni siquiera para tener hijos. No sé si se acuerdan de ese momento horrible que dice Bolsonaro, y bueno, después en el otro es un actor que está hablando, bueno, pero igual ahí se puede leer lo que dice abajo, ¿no? Pero bueno, fue un par de momentos así que tuvo los videos. Eso es una cosa que estoy tratando como de... Bueno, esa es una de las cosas buenas que tuvo la pandemia, que es tratar de encontrar otros recursos para bueno, esto, ¿no? A mí me parece que los videos pueden ayudar también, ¿no? Es una contribución que está buena. Es algo que estoy tratando como de aprender. Por supuesto, ese video lo hice con mucha ayuda, con ayuda de un joven estudiante de cine de Cinemateca. Bueno, más que ayuda, lo hizo casi todo él, ¿no? Yo simplemente muchas veces hablé, no se imagina la cantidad de veces que hicimos esa grabación, y bueno, yo lo que hice fue encontrar las imágenes y demás, ¿no? Él las fue compaginando, pero bueno, son esas cosas que me gustaría después poder hacerla sola, ¿no? Bueno, decía entonces que la idea es ver ese tipo de desigualdades. De los textos que vamos a ver, bueno, son todos textos muy lindos. El de Rosa Marona es muy corto. Hay un libro que sí, yo digo, si les interesa el tema, yo sugiero realmente que se lo compren, el de Tarbon. Ese tiene que estar el libro entero subido, ¿no? No, creo que no. Pero eran un montón. Hay dos archivos de ese autor. Uno que se llama Tres tipos de desigualdades y su producción, que es un capítulo 4, pero hay otro archivo que es enorme. Yo no llegué a imprimirlo, porque era un libro entero. Sí. Me voy a fijar, porque me parece raro, porque había un archivo que estaba muy malo, muy mal escaneado, y que entonces yo lo que hice fue subir, volver a escanearlo, me fui hasta la fotocopiadora y lo escaneé bien, porque me enojé mucho que estuviera tan mal escaneado, y como justo yo tenía el libro, lo escaneé bien. Quedó perfectamente escaneado, pero la verdad que no me dio para escanearlo todo porque es caro, realmente escaneado es caro, y no tengo escáner. Y no lo encontré en internet, o sea, pirateado, ¿no? Si no, yo lo subo. Yo me lo compré, el libro. Bien, sí, yo también, porque no lo encontré. Yo no soy de... estas cosas no las compro en general, las pirateo. O sea, a mí me gusta. Compro ¿vos te gusta? No. Yo compro literatura. En general lo que hago es piratear, lo más bien lo pirateo porque como leo mucho en internet, leo mucho acá, no me molesta. Además creo que tendrían que ser gratis esas cosas, pero lo tuve que comprar, y como me gusta tanto ese libro, por eso lo recomiendo que, salvo que lo encuentren, me parece que es un texto que vale la pena. Voy a compartir mejor la pantalla porque no se ve todo. Acá voy a hacer las desigualdades. Quería empezar, siguiendo además con esto que me dijo Janina, ahora me siento re justificada. Con un aspecto que menciona Rosa Marona en otro texto, que si quieren después les doy la referencia, porque ahora me olvidé del título, pero es un texto que también lo tengo en físico, pero no a mano, después se los muestro, que tiene que ver con sí, se llama Sociedad de Iguales, me acordé, es un texto también precioso, la verdad que es un texto muy bueno.
que él empieza bueno, en algún momento justamente lo que llama la atención es sobre este aspecto, ¿no? Que él habla de que avanzó la ciudadanía política y sin embargo retrocedió la ciudadanía social, ¿no? ¿A qué refiere esto, no? Entonces yo dije, bueno, no necesariamente todas las personas tienen que recordar esto, ¿no? ¿A qué nos referimos con ciudadanía política y a qué nos referimos con ciudadanía social? Esto hace referencia a un texto clásico y a una idea muy obvia en Europa, que tiene que ver con una idea de Marshall, que ya verán, seguro, las personas que no lo vieron lo van a ver en algún momento, no importa la carrera que hagan, lo van a ver en algún momento, que tiene que ver con lo que se llama el estado de bienestar, ¿no? Y con la idea de que algo que de alguna manera pasó en Europa, que es que se fue ampliando el concepto de ciudadanía, primero, desde el punto de vista de lo que se entendía como ciudadanía civil, es decir, a quiénes eran ciudadanos, ¿no? A quiénes incluía el concepto de ciudadanía. Por supuesto, las mujeres no éramos ciudadanas, obviamente, éramos personas, apenas éramos personas, ¿no? O éramos algo menos que personas, casi éramos considerados para muchos, casi niños, ¿no? Hay todo un debate interesante, ponele, ¿no? Durante mucho tiempo en que efectivamente no nos daban esa categoría de ciudadanía porque justamente eso, ¿no? Nos consideraban como una especie de niños o niñas. Bueno, eso se fue ampliando el concepto de ciudadanía en muchos sentidos, y eso después también se amplió el concepto de ciudadanía política, y eso, bueno, nos permitió votar, y también votar a la gente que era, por ejemplo, analfabeta, porque tampoco, por ejemplo, las personas que no sabían leer y escribir podían votar, tampoco las personas que eran no propietarias, tampoco en muchos casos se les impedía votar. También todo el tema de quiénes eran ciudadanos, y eso todavía sigue en discusión, ¿no? Quiénes adquieren la ciudadanía, ¿no? En el sentido de extranjeros, ¿no? Y cuáles son los requisitos para ser ciudadano legal en un país, y quiénes pueden votar o no votar, y eso por supuesto sigue siendo muy diferente según los países. Y por último, o sea, como el tercer punto, la ciudadanía social, dice Marshall, ¿no? Y lo dicen muchos autores, que es la idea de que todas las personas van adquiriendo derechos. La ciudadanía social es la idea de que hay ciertos derechos a los cuales todas las personas tienen que ir accediendo, que es el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, y una serie de derechos que pasan a ser básicos, ¿no? Esto, de alguna manera, yo lo relaciono, es una opinión personal, justo el lunes tuve un debate así intenso sobre este punto, porque yo creo que de la misma forma que la ciudadanía ha ido avanzando en este sentido, también creo que a la democracia hay que ir exigiéndole cosas, ¿no? O sea, de la misma forma que antes uno le pedía que la democracia cumpliera requisitos básicos, en el sentido de transparencia electoral, de que no hubiera fraude, de que todas las personas pudieran participar, bla, 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 bla. Hoy por hoy a la democracia hay que exigirle que resuelva ciertas cuestiones, ¿no? Entonces, yo recordaba una frase que bueno, probablemente ustedes no recuerden, muchas por la edad y otros porque no sean argentinos, pero hay una frase que para mí es un discurso muy, muy lindo, más allá de la opinión política, que era que dio Alfonsín en la época de la transición a la democracia, que decía: con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia, etcétera, ¿no? Entonces es un discurso que bueno, lo pueden encontrar si quieren en YouTube, y que de alguna manera, bueno, es esta idea, y esto remite un poco a lo que dice Rosa Malón, o sea, no lo digo porque sí, ¿no? Rosa Malón lo que dice es: ha habido un avance en la ciudadanía política, pero una ciudadanía política que es del siglo XIX, y ha habido un retroceso en la ciudadanía social, que supuestamente era como la característica del siglo XX, era lo que íbamos en el siglo XX. Todo esto tiene que ver además con el elemento central del curso, que se acuerdan que es la modernidad, ¿no? Si aquello del progreso, el progreso nos había prometido no solo la ampliación en términos de beneficio, ¿no? Sino también eso, ¿no? En términos de bienestar para todas y todos. Bueno,
A esto Rousseau-Malon le agrega, otra vez, no en el texto este que ustedes están viendo, sino en este otro texto que decía, en Sociedades de Iguales, algo que me pareció interesante traerlo a colación, simplemente también para pensarlo, ¿no? Porque creo que es algo una paradoja que de alguna manera a todos nos pasa, ¿no? Bueno, no sé si a todos, pero por lo menos a mí. O sea, él dice que las personas se lamentan en general de aquello que aceptan en particular. ¿Y a qué se refiere concretamente con esto? Él dice, bueno, las personas se quejan muchas veces por ejemplo, del estado de salud, de la salud, ¿no? de la salud pública, de la educación pública, del transporte público, y entonces lo que hacen, en lugar de exigir mejoras en todo esto, lo que hacen es irse al transporte privado, ¿no? Se compran un auto, se van a la educación privada, usan la educación, se van a la educación, a la salud privada, etc. Entonces, con eso lo que hacen es reforzar lo privado, ¿no? Entonces, con eso no contribuyen en realidad a mejorar lo público. Porque imagínense, y esto no es una frase muy fácil, imagínense que todas y todos los políticos que están hoy en el Parlamento uruguayo, simplemente este ejercicio, ¿no? Se les ocurriera mandar a sus hijos e hijas a la escuela pública, ¿no? El efecto que tendría eso sobre la escuela pública, ¿no? El efecto en todo sentido, ¿no? En el sentido imagínense que se pusieran de acuerdo, ¿no? Se juntan, se ponen de acuerdo y dicen, a partir de mañana van todos a la escuela y a los liceos públicos, ¿no? El efecto en general que causaría, ¿no? En términos de revalorización de la escuela pública y del liceo público, en términos de presupuesto, en términos de presión en muchos sentidos, sería algo, yo diría casi revolucionario, y que en algunos países pasa. Bueno, en Finlandia las escuelas y los secundarios son públicos. Entonces, cuando hablan de los beneficios o las bondades de las escuelas y los liceos públicos, de la educación en Finlandia, bueno, es pública. Bueno, este era un punto extra para ganarme la simpatía. Bueno, la otra cuestión que quería mencionar, hay una percepción del crecimiento de la desigualdad. Por supuesto, esta percepción es totalmente justificada y asentada en datos muy claros. Hay un debilitamiento del principio de igualdad que estructura la sociedad, incluso cuando no varían las desigualdades efectivas. Hay un aumento de las desigualdades estructurales de acuerdo con las mediciones habituales, tanto en la desigualdad de ingreso, de gasto, de patrimonio, de acceso a la educación, entre otras. Esta percepción es real, ¿no? O sea, y esto además, hago acá un pie de página que me parece que es interesante, ¿no? Me parece que no se nos mencioné antes. En los últimos años, y esto es una hipótesis que yo tengo, ¿no? Pero que a mí me parece que es interesante porque va de la mano de ese cambio, de ese giro a la izquierda, por decirlo de alguna manera. Yo tengo como algunas discrepancias con esa literatura, que incluso yo la he utilizado, con eso del giro a la izquierda en América Latina, pero lo cierto es que ese giro a la izquierda, o esa marea rosa, como dicen a otras personas, o como lo llamemos, para hacerlo más claramente, ese post-neoliberalismo, y ahí creo que podemos coincidir varias teorías, estuvo acompañado por una percepción muy clara, de una preocupación muy clara de las personas respecto a la injusticia de la desigualdad en América Latina, ¿no? Y esto está avalado por encuestas, ¿no? Hay una percepción muy clara de que la desigualdad es mala, ¿no? Las grandes desigualdades, que no está bueno que haya grandes desigualdades, que en América Latina hay muchas desigualdades y que eso no está bien, no está atenta contra la estabilidad de América Latina, que no es justo, y esto me parece como algo interesante, porque
interesante respecto a qué. Primero respecto a la historia de América Latina. América Latina siempre fue la región más desigual, o sea, el continente más desigual. África siempre fue el más pobre, pero no el más desigual. América Latina es el más desigual. Pero lo interesante es que es la primera vez que se detecta esto, ¿no? De que hay incomodidad con esa desigualdad, hay desacuerdo con esa desigualdad. Esto no pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos la cantidad de gente que está en desacuerdo con esa desigualdad es mucho menos. Es mucho menos. Esto es lo que muestran por lo menos las encuestas. Esta percepción va acompañada con la emergencia de nuevas desigualdades o al menos de una nueva visibilidad de estas desigualdades. O sea, hay otra, las dos cosas, ¿no? O sea, hay nuevas desigualdades y nuevas percepciones de estas desigualdades, ¿no? En parte estas nuevas desigualdades tienen que ver, por supuesto, con consecuencias efectivas de las evoluciones que tienen que ver con el orden técnico, jurídico, económica, etcétera, ¿no? E incluso de un cambio de percepción de las relaciones de las personas con otras personas, ¿no? Por supuesto, en lo que tiene que ver con el cambio tecnológico, obviamente deja afuera muchas personas, ¿no? Nada, esto que acabo de mostrar, ¿no? Lo de hacer un video, ¿no? La verdad, cuando a mí me encomendaron esta tarea, que me pareció muy bien, claro, yo apelé lo que algunos llaman capital social, es decir, a amigos, a hijos de amigos, ver que me podían ayudar, o sea, movilicé recursos, ¿no? Que recursos no necesariamente son económicos, pero bueno, son recursos, ¿no? Forma parte de lo que llamamos capital social, ¿no? Lo que diría Bourdieu, capital social, eso. Tener amigos que, en este caso, el hijo de una amiga que estudia en Cinemateca, está haciendo cine, que le venía bien hacer una práctica, bueno, por supuesto le pagué algo, no lo que le pagaría a alguien en serio, digamos, pero bueno, lo hizo. Entonces, bueno, nada, pero no todas las personas tienen esa posibilidad de tener una buena máquina, una buena una cámara, y bueno, nada, lo podemos hacer, pero digo, realmente las distancias, ¿no? Bueno, mi hijo que va a un liceo público, bueno, me cuentan, yo que sé, profesores que no tienen conexión, que se les cae la conexión, el Zoom, que por supuesto no puede pagar y no le dan en el liceo, entonces se conectan una hora, se les corta, vuelven a conectarse, en un contexto donde el perro ladra, el niño llora, etc. Bueno, todo eso establece una distancias gigantescas, ¿no? Otro autor que quería mencionar antes de entrar a nuestros autores propiamente es Piketty, ¿no? Seguro que lo escucharon, Piketty, bueno, famosos, hiper famosos, escribió este bestseller sobre la distribución del ingreso, sobre todo lo que tiene que ver con los hiper ricos, mega ricos. No sé si a ustedes les tapa esto, el efecto Piketty. Bueno, no sé si les tapa o no. Nunca me doy cuenta mucho que ven ustedes y que veo yo, pero lo que él insiste mucho, es interesante porque es raro que un economista con un libro gigante como fue ese, yo no lo leí todo, confieso, leí partes porque hay otras partes que me resultaron demasiado complejas en cuanto a las cuestiones económicas. Él lo que muestra en ese libro es que efectivamente la creciente desigualdad en la distribución de la riqueza es la amenaza más letal que hoy tienen las democracias capitalistas, ¿no? Lo que muestra es que lejos de disminuir la mala distribución del ingreso, aumenta aumenta la desigualdad de ingreso, los ricos son cada vez más ricos, ¿no? Entre otras cosas porque esos mega ricos es muy difícil ponerles impuestos, ¿no? En general los que pagamos impuestos son los no ricos, son los empleados, son la gente que tenemos trabajos formales y que no tenemos ninguna ni intención ni posibilidad de poder no pagar impuestos, ¿no? Porque ¿cómo no vamos a pagar impuestos si tenemos un empleo formal y no hay ninguna posibilidad?
Ellos, en cambio, evaden, ¿no? Además de ser hiperricos, evaden. Por lo tanto, y con eso son aún más ricos, ¿no? Como dice Piketty, cada época produce así un conjunto de discursos de ideologías contradictorias que apuntan a legitimar la desigualdad. Sin embargo, a mí me parece acá un pie de página que me parece interesante, es que en los últimos años, y cuando digo los últimos, es después que Piketty escribió esto, yo diría, en este contexto pandémico, no sé si ustedes lo han notado, pero han aparecido algunos mega ricos hablando de pagar más impuestos. Y esto yo creo que no tiene que ver con ninguna actitud bondadosa, sino que tiene que ver con esto que él dijo, ¿no? Con esta amenaza letal, ¿no? Porque creo que efectivamente ven en estos eventuales, en estos estallidos sociales, en estas posibilidades de enojo violento, la posibilidad de una amenaza muy real, ¿no? O sea, no es una amenaza en el aire, ¿no? Entonces, hay yo creo una predisposición mayor en ese sector mega rico, que además pagar un poquito más de impuestos no les afectaría para nada esa posibilidad digo, su fortuna, ¿no? Lo que hace Piketty, como hacen otros muchos, también me compré ahora un libro de Sandel, que justamente habla de la falsa meritocracia. Recién empecé a leerlo, después les voy a pasar algunos apuntes que saqué porque me resulta súper interesante, porque empieza contando, me parece que no les comenté esto, a veces me preocupa si ya les comenté, bueno, pero empieza contando justamente el ingreso a las universidades en Estados Unidos, que dan como siempre la impresión de algo muy transparente, y bueno, muestran que no. Entonces empieza así el libro, y bueno, después les voy a contar un poco más. Bueno, como decía, ¿hay un comentario, no? Ah, no te preocupes, Tatiana, el video está colgado en EVA, en donde dice módulo 4, está colgado ahí, así que no te preocupes. Decía entonces que denuncia este falso discurso de la meritocracia y la igualdad de oportunidades. Bueno, y él lo que propone en su libro es cómo se enfoca justamente en cómo tratar de en darle un nuevo impulso y cómo tratar de justamente generar nuevos impuestos a los más ricos, a estos súper ricos. Por supuesto, para ello, por un lado se requiere un cierto acuerdo, yo diría, no sé si global, pero por lo menos regional, ¿no? Es un acuerdo, obviamente, de índole, yo diría, bueno, por un lado, de índole ideológico, pero también es un acuerdo pragmático, ¿no? Que tenga que ver con impuestos progresivos a los ingresos, a la herencia y al patrimonio. Que efectivamente es muy difícil, pero no es imposible. Pero, de hecho, en Estados Unidos en este momento se está hablando de esta posibilidad, ¿no? de generar estos impuestos, porque por esto que ya mencionaba. ¿Selmar? Sí. Vale. Estoy con dos celulares, perdón. Nada, no, que justo hoy estaba leyendo un artículo en La Diaria que hablaba de que hay un nuevo acuerdo para cobrar impuestos, o sea, a nivel global, a las multinacionales, estas enormes que se pasan, más estas de tecnología que establecen lugares muy laxos en impuestos para facturar ahí, poner las sedes centrales ahí, y que a través de la presión de Biden o esta nueva propuesta de Biden se está convenciendo tanto el G7 como el G20 para empezar a aplicar impuestos, no a los mega ricos, pero sí a las grandes multinacionales, por lo menos digitales, que en cada país se pasan un poco por el forro el pago de impuestos. Bueno, como acá, que creo que se le cobra a Netflix nada más.
No lo vi, vos sabés que no vi justo hoy, la diaria no la leí hoy, pero me parece súper interesante, ¿no? Lo voy a mirar a eso. Me parece que va por ahí, ¿no? El problema es eso, un acuerdo mínimamente global. Tenemos interrupciones de niños, gatos, de todo tipo. O sea, a vos te llegó un niño, a mí me llegó un gato. El tema es ese, ¿no? Yo justo ayer mencionaba en clase que para un acuerdo como más general, incluso habría que eliminar la posibilidad de las famosas islas, estos como paraísos fiscales, ¿no? El tema es que efectivamente los paraísos fiscales dejen de serlo, ¿no? Pero digamos, es posible, ¿no? Uruguay era un paraíso fiscal, ¿no? Recordemos, cuando accede el Frente Amplio al gobierno, era una suerte de paraíso fiscal. Digo, no eran las Islas Seychelles, pero era una suerte de paraíso fiscal. Incluso eso fue un gran debate dentro del Frente Amplio, ¿no? Si efectivamente dejar de ser, ¿no? O sea, pasar a ser algo, pasar a ser un país transparente en términos de ingreso de divisas, ¿no? Y costó un poco, pero dejamos de serlo. No sé si eso va a permanecer o no, pero lejos de pasar lo que se temía, que era una gran fuga de capitales, eso no pasó. No hubo una gran fuga de capitales, ¿no? O sea, no es que la gente como loca sacó sus cuentas, su plata, etc. Y de hecho siguió entrando plata de argentinos, de otros países, aunque se aplican todas las reglas, o se aplicaban por lo menos hasta hace poco, todas las reglas que solicitan los organismos internacionales, ¿no? O sea que es posible, pero bueno, supone eso, ¿no? Un gran acuerdo internacional. Hay una serie, que ahora no recuerdo, es de una autora muy famosa, una sueca, no sé si la deben haber leído, que creo que además se transformó también en una serie de cine, que no sé si tuvo en Netflix, de Larissa, no me sale el apellido ahora, donde la protagonista se dedica a robar plata justamente a través de internet. ¿No la vieron? Es un poco heavy No, esa no la he visto, no. Bueno, tiene 2 años ya. Yo leí las novelas. A mí me encantó, la verdad me fascinó. La última no la leí porque ya me resultó como muy dura. Muy dura la historia de la mujer. Al final la autora se muere y entonces el último libro es una recopilación de lo que había dejado y escrito por otro. Bien, interesante. Gracias, Elmar. En general, últimamente, bueno, creo que ya lo mencioné, ¿no? Están sacando unos artículos muy buenos en la diaria. Bien. Perfecto. Bueno, nada, sí. Bueno, como decía, para seguir con el tema de la desigualdad, bueno, por supuesto todo el tema impositivo es central, ¿no? Sin impuesto no hay posibilidad de cambiar la distribución del ingreso, ¿no? Es una herramienta básica, ¿no? Hubo durante varios años una reducción del Gini, o sea, de la desigualdad, que es importante mencionarlo esto, ¿no? Creo que algo habíamos dicho, o sea, veníamos una década del 90 donde había justamente aumentado el Gini, había aumentado la desigualdad, pero luego tuvimos un periodo que en buena parte acompañado por justamente esto que fue la famosa el post-neoliberalismo, la marea rosa, el giro a la izquierda, como queramos llamarle, en la mayoría de los países, pero incluso en aquellos países donde no tuvieron
este tipo de gobiernos también hubo una mejoría, por eso hay como un debate ahí. Lo cierto es que hubo entre unos años, ¿no? donde hubo una mejora, primero en términos de disminución de la pobreza y de la indigencia, y también una mejora menor, pero mejor al fin, en la distribución del ingreso. En algunos países más, otros menos. En algunos países fue bastante pronunciada esa mejora, ¿no? Miremos Uruguay, ¿no? Acá. Miremos Argentina. O sea, en algunos países la mejora fue importante, ¿no? Después, por supuesto, se estancó, en parte porque, bueno, en algunos casos, Ecuador, que está por acá, Bolivia, algunos países son, por supuesto, muy dependientes de los commodities, entonces, bueno, esos precios afectan mucho la posibilidad de redistribución del ingreso, ¿no? En otros, en la mayoría de los commodities son como una variable fundamental, ¿no? Brasil, ¿no? Un país donde aplicó políticas importantes, sobre todo, obviamente, durante el gobierno especialmente durante el gobierno de Lula, ¿no? Después tuvo menos margen de hacerlo, pero en general en América Latina hubo un periodo importante donde, por supuesto, en todos estos casos, independientemente del tipo de gobierno, sea fuera de derecha o de izquierda, o de centro, hubo mayor intervención del Estado, en todos ellos, ¿no? O sea, digo, en el caso de Argentina, por ejemplo, cuando accedió Macri al gobierno, no dejó, no es que redujo, no es que el Estado volvió a retraerse, no. Por ejemplo, una de las políticas más importantes durante el gobierno kirchnerista fue lo que se llamó la asignación universal por hijo, ¿no? Que es efectivamente una política que en principio tiene carácter universal, y esto es muy bueno porque está aprobada en el Parlamento, no depende del gobierno de turno, no es clientelar, bueno, y esto lo que posibilitó fue que se mantuviera, y además, bueno, por supuesto la oposición al kirchnerismo, el kirchnerismo decía, si perdemos, se va a perder esta asignación, felizmente esto no pasó, el macrismo la mantuvo, y esto se va a mantener independientemente del gobierno que sea, porque ya está instalado como un derecho adquirido, ¿no? Que eso es el tipo de política que aplican en los países escandinavos, por ejemplo, ¿no? Que no importa el gobierno que esté, la idea es que las políticas sociales se mantengan en ese sentido, ¿no? O sea, que son políticas independientemente del tipo de gobierno que esté, ¿no? Pero bueno, esto quería mostrarles porque me parecía como importante, ¿no? Por supuesto, cuando entramos un poquito más en profundidad, vemos que empiezan a aparecer estas diferencias, ¿no? Que era un poco de lo que estábamos hablando. Diferencias que no tienen que ver solo, en este caso, vemos cómo afectan más, por ejemplo, el tema de la infantilización de la pobreza es un dato muy importante, ¿no? O sea, las niñas y los niños son los que más sufren la pobreza, ¿no? O sea, en los hogares donde hay niños, hay más pobres, o sea, son más pobres, los niños son más pobres. Y lo mismo el tema de las mujeres, ¿no? O sea, que son el sector de la población que sufren mucho más las mujeres la pobreza que los hombres. Y además, en general son las que están a cargo, por supuesto, del cuidado de los niños y las niñas, ¿no? Y también son los que están a cargo, eso no lo puse acá, ¿no? Pero también se puede, eso está en los datos de la CEPAL, son las que están a cargo, por ejemplo, de todo lo que son las personas con discapacidad, ¿no? O los adultos mayores, etcétera, ¿no? Entonces, esto también supone una sobrecarga en el trabajo y también muchas veces la imposibilidad de salir a trabajar fuera de la casa. Entonces, bueno, por eso la pobreza es aún mayor, ¿no? Entonces, acá es como entrar a ver eso, ¿no? Que incluso en el mismo sector social tenemos, en la misma categoría, tenemos pobreza, hay distintos, o sea, en la misma categoría social tenemos personas que son más pobres que otras, ¿no? En la misma categoría social, simplemente, entre comillas, por ser mujeres u hombres, por ser
negros o blancos, por ser niños o adultos, por ser discapacitados o no discapacitados, etc. ¿no? Es decir, hay diferencias aún dentro de las categorías. Es decir, la idea esta idea es que no es solo la clase social, no es solo la categoría social, sino que además hay otras variables que se entrecruzan en estos casos para hacer aún peor, ¿no? Bueno, ahí aparece la canción de Lennon, ¿no? Aquella de la mujer negra, no me acuerdo cómo era la canción, bueno, después la letra. Bueno, en esto de millonarios y proporción de millonarios, me pareció importante también mencionar dónde están. ¿Dónde el 1% tiene la mayor proporción de riqueza? Bueno, como ven, acá no hay países escandinavos. El 1% tiene la mayor proporción de riqueza. Es lo más reciente que encontré, capaz que hay alguno más reciente, pero no creo que cambie mucho igual. Rusia, India, Brasil, Estados Unidos, China, Alemania, Reino Unido, Canadá, Francia y Japón. ¿Dónde están los millonarios? En Estados Unidos, China, Japón, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Canadá, Australia, España. No cambia demasiado, cambia un poco el orden, pero básicamente, bueno, son más o menos parecidos a los países, pero Estados Unidos es donde están más los millonarios. Estados Unidos es un país muy desigual, no me acuerdo ahora el índice, después me puedo fijar. Y el 1% de la riqueza, bueno, está en un país como Rusia, que también es un país desigual, clientelar, corrupto, no democrático, o digo, una democracia muy limitada, etc. ¿no? Lo mismo podría decirse de la India, ¿no? Lo mismo podría decirse de Brasil, de Estados Unidos, China, no democrática, Alemania, sí, democrática. Pero bueno, nosotros democráticos, pero desiguales. No me causa extrañeza que no aparezcan los países escandinavos, porque si uno piensa que en un país de distribución más o menos equitativa, es difícil que haya una gran acumulación de riqueza, ¿no? Es como algo bastante de sentido común. Si lo que aspiramos es a una sociedad no con una distribución exactamente equitativa, porque es imposible pensar en sociedades capitalistas que tengan una distribución equitativa en el sentido estricto, pero si lo que aspiramos es una sociedad democrática, capitalista, pero donde no haya enormes desigualdades o grandes desigualdades, o que la gente, por ejemplo, no viva en la calle por pobreza, ¿no? O sea, que haya un mínimo de protección estatal y, bueno, ¿no? O sea, la gente tenga acceso a derechos, a esto, ¿no? Que haya derechos, o sea, que todas las personas tengan una ciudadanía social, digamos, que podría una vez describirlo, que eso serían como la aspiración a lo que pasa en buena parte de los países escandinavos. Bueno, esto sería como de alguna manera bastante incompatible con esta idea de que existan los mega millonarios. Esto me parece que es así. Bueno, ¿qué el impacto del COVID? Bueno, el impacto del COVID pasó lo que se esperaba que pasara, ¿no? O sea, lo que era bastante evidente que iba a pasar, que aumentó la desocupación, que disminuyó la participación laboral, especialmente en el caso de las mujeres, en parte porque algunos trabajos, bueno, efectivamente desaparecieron, en parte también porque muchas mujeres tuvieron que dejar su trabajo para dedicarse al cuidado, ¿no? Ya sea el cuidado de los niños, porque muchos niños dejaron de tener escuela, porque también muchos adultos mayores necesitaron a alguien que se ocupara de ellos, ¿no? Que los cuidaran. También estuvo todo el tema del cuidado de la pandemia mismo. La caída del empleo, por supuesto, afectó especialmente a todo lo que tiene que ver con los trabajadores informales y especialmente a las personas jóvenes. Deterioró claramente las condiciones laborales de las mujeres con trabajo doméstico remunerado.
se incrementó la desigualdad, o sea, empeoró el índice de Gini, y lo que también aumentó, por supuesto, fue la vulnerabilidad y la movilidad social descendiente. O sea, sobre todo, había una clase media. Esto es un artículo muy lindo que está, creo que me parece que ya se los mencioné, de Gabriel Kessler, que apareció también en La Diaria. Bueno, que mostraba que justamente durante estos años, en 2017, 2019, surgió una clase media a raíz de este crecimiento en América Latina, que bueno, una parte de esa clase media después cayó, ¿no? Cayó justamente por el efecto en buena medida de la pandemia, ¿no? Y esto fue lo que sucedió. Bien. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Bien? Bueno, sí. ¿Qué es lo que Bien, sí. Vale, buenísimo. ¿Qué es lo que propone Rosambalón hablar, o lo que propone sobre todo en este artículo, Rosambalón con Fitoussi? Es lo que básicamente, y esto es como, yo diría, como el eje central del artículo, lo que dice es que además de las desigualdades estructurales, lo que sugiere hablar es justamente de lo que llama él las desigualdades que surgen entre, por ejemplo, profesiones. O sea, las desigualdades intercategoriales, ¿no? Que justamente lo que son aquel tipo de desigualdades denominadas dinámicas, que hacen referencia a la heterogeneidad de situaciones que enfrentan los agentes económicos dentro de una misma categoría anteriormente considerada homogénea, ¿no? Perdón, me distraje porque tengo una vecina que me habla al lado. Entonces decía, repito porque me salió mal. Decía que además de las diferencias entre las desigualdades estructurales, tenemos las desigualdades que surgen dentro de una misma categoría, que serían las intracategorías y las intracategoriales. O sea, además de las diferencias entre categorías, tenemos las diferencias entre las categorías mismas. ¿Se entendió ahí? Porque la primera vez me salió mal. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí. Entonces, perdón. Sí, ahora sí, porque la primera vez no había entendido. Cuando me hablan cuando ustedes me hablan, no, pero cuando me empiezan a hablar así de costado, Se siente. Sí, se siente, ¿no? Sí, son las vecinas molestas que tengo. Entonces, la idea es que, por ejemplo, tenemos un mismo grupo de asalariados que no enfrentan las mismas situaciones, ¿no? O sea, cuando, por diversas razones, ¿no? O sea, porque unos tengan trabajo precario y otros tengan trabajo no precario, porque unos sean mujeres y otros sean hombres, o sea, por distintas razones, ¿no? O sea, la idea es que las diferencias surgen en la misma categoría, cosa que antes no pasaba, ¿no? O sea, esto de alguna manera, estas desigualdades dinámicas son novedosas, digamos, son nuevas desigualdades, ¿no? Y lo que sucede es, ¿qué es lo que pasa con estas desigualdades nuevas? Es que producen dinámicas excluyentes. ¿Por qué? Entre otras cosas porque atentan contra la solidaridad, por ejemplo, ¿no? Porque imagínense, ¿no? Si hay diferencias entre los docentes universitarios, ¿no? Las y los docentes universitarios. Imagínense que a mí me pueden echar por cualquier cosa. O sea, imagínense que en lugar de que funcionara como funciona acá la Universidad de la República, yo fuera precaria en lugar de, ¿no? Y por cualquier motivo, sin previo aviso me pueden echar, y entonces en cambio a otro profesor, no. O sea, lo que sucede es que no hay reglas claras sobre cuáles son los criterios de permanencia de un docente universitario, ¿no? Entonces, lo que genera eso es poca solidaridad entre nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque competimos sin reglas claras, no competimos entre nosotros, ¿no? O sea, se genera, hay una ausencia de pertenencia, o sea, porque bueno, hoy estamos, mañana no sabemos si estamos, hay una suerte de desestabilización, difícilmente se genera un sindicato con esas reglas, por eso la sindicalización de empleos precarios es muy difícil, porque no hay reglas,
se empieza a generar bastante competencia entre los mismos trabajadores. No es que sea imposible que se sindicalicen, pero es difícil, es mucho más difícil a cuando una persona trabaja en una fábrica con reglas claras, el trabajo es de 8 horas, ¿no? Las obligaciones laborales son estas, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hay, es esto, ¿no? La dinámica es medio incomprensible, ¿no? Hay precariedad, hay falta de formalidad, no hay eso, ¿no? Entonces se producen este tipo de dinámicas que bueno, atentan contra esto, ¿no? Eso es lo que básicamente plantea Rosanvallón, ¿no? Muchas veces las desigualdades estructurales y dinámicas se incrementan simultáneamente, se potencian, digamos, y bueno, obviamente lo que hace es generar situaciones aún peores, ¿no? Esto, por supuesto, todas estas desigualdades de las que hablo, me refiero, estamos hablando básicamente del modelo del fin del modelo asalariado, el ingreso, estamos en un contexto de ingreso masivo de mujeres al mercado de trabajo, lo cual, por supuesto, tiene un lado absolutamente positivo, ¿no? Muchas mujeres ingresan al mercado de trabajo justamente por desear formar parte del mercado de trabajo. Otras mujeres ingresan al mercado de trabajo porque los sueldos de los hombres no son suficientes, pero lo cierto es que, bueno, generan muchos... A ver si logro hacer callar a los... Bueno, a todo esto se suman otro tipo de desigualdades. Se generan otro tipo de desigualdades, que son las desigualdades geográficas, o sea, que se suman a las desigualdades que tienen que ver con el lugar de residencia, las desigualdades entre generaciones, las desigualdades respecto a las prestaciones sociales, la complejidad, lo que tiene que ver con el régimen tributario, las desigualdades del acceso al sistema financiero, las desigualdades de acceso a la tecnología y a la información, etc. Es decir, se generan distintos tipos de desigualdades, ¿no? Algunas, como decía, son dinámicas, que tienen que ver efectivamente con ciertos cambios, y otras son de tipo más estructural, ¿no? Entonces, un poco la diferencia tiene que ver con eso. No sé si se entendió esta parte, fue un poco, perdón que me resultó un poco disruptiva la vecindad, pero ¿se entendió esa parte? Sí, quedó más claro. ¿Quedó más claro? Perdón, Sí. es difícil a veces trabajar en este contexto. Bueno, sigo. Voy a seguir un poquito más. ¿Puedo? ¿Me dejan? ¿Sí? Que quiero introducir a Tarbon y después igual volvemos a Rosanvallón. Tenemos a la niña. La niña quiere conocer a Tarbon, seguro. Bastante. Bueno, quería introducir a Tarbon, que como decía es un autor que a mí me gusta mucho. Después me voy a fijar lo del libro, que me dejaron con la duda. Este autor parte por esto que a mí me gustó bien como la introducción. No me acuerdo si está o no en las páginas que ustedes tienen, pero me pareció bien, ¿no? Entre diferencia y desigualdad, ¿no? ¿Por qué me parece que está bien empezar por ahí? Porque lo que Tarbon nos está diciendo que no quiere abolir la diferencia, ¿no? Lo que está pensando es en... ¿Los ruidos ahí? ¿Qué pasó? Laura está trabajando. Hay un micrófono abierto. Ya está. Pero porque está trabajando, pobre Laura, así que no la vamos a resonar. Es importante este punto de partida. A mí me parece como interesante, ¿no? Porque lo que dice Tarbon es, no queremos eliminar la diferencia, ¿no? Lo que queremos eliminar son
las desigualdades, y tampoco necesariamente las desigualdades en general, sino las desigualdades que están, basadas en la injusticia, ¿no? Entonces, empieza como por esta definición, digamos, ¿no? Una diferencia se considera injusta cuando atenta contra algún tipo de igualdad, por ejemplo, a nivel de los derechos humanos o la ciudadanía, cuando es muy grande, limitando las posibilidades de vida de alguien, ya sea en relación a la concentración de recursos o a través de mecanismos sociopsicológicos que simbolizan superioridad e inferioridad. Y tercero, cuando da ventajas inmerecidas a algunos, por ejemplo, a personas nacidas en ciertos países o entornos. Por supuesto, cuando vemos esto, ya nos da idea de qué tipo de diferencia nos preocupa, ¿no? No es cualquier diferencia, ¿no? Cuando estamos hablando de diferencias injustas, no, la idea es esa, ¿no? No queremos, por lo menos yo, ¿no? Yo no quiero abolir la diferencia, ni siquiera ciertas desigualdades, sino las desigualdades que es eso, ¿no? Que se basan en la injusticia, ¿no? Que se basan en el no respeto a los derechos humanos, que da la idea de que algunos, por ejemplo, tienen un acceso a la ciudadanía y otros no. Por ejemplo, ¿no? El concepto de ciudadanía es un concepto que por suerte se está cada vez discutiendo más, el acceso a la ciudadanía, ¿no? O sea, ¿por qué algunas personas pueden acceder a la ciudadanía, a cierta ciudadanía y otros no? Esto felizmente se está cada vez discutiendo más y ampliando más el concepto de ciudadanía. En el caso de Uruguay, bueno, yo no sé si ustedes esto lo sabían, ¿no? Pero en los últimos años se ha ido ampliando y se ha dado a la ciudadanía a mucho más gente que antes. Se han ido como reduciendo los requisitos para ser ciudadano. Y esto, por supuesto, no con fines electorales, lo aclaro, porque digo esto porque por suerte me tocó estar en la Corte Electoral, y un breve periodo, y pude verlo de cerca, ¿no? Para mí fue como una actividad re emocionante, y firmar, además, como ministra de la Corte Electoral, la ciudadanía a personas que la pedían, ¿no? Y entonces se les da la ciudadanía porque, bueno, cumplen una serie de requisitos de que se instalan en el país, etcétera, tienen trabajo y bla, 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 y por supuesto pueden votar después de 10 años, creo que es, si no me equivoco, si no recuerdo mal. O sea, que no hay ninguna relación con el voto, ¿no? Esto me parece como muy importante. No es que, como ha pasado así en otros países, donde la ciudadanía se les da para que voten a ese partido, de ninguna manera. Acá se distancia justamente una cosa de la otra para que no haya ninguna posibilidad de que un gobierno, ¿no? Un partido le dé la ciudadanía para que después lo vote. Imagínense 10 años, nadie se va a acordar ni quién le dio la ciudadanía, ni por qué lo tienen que asociar, porque además se lo da la Corte Electoral, ¿no? La Corte Electoral en principio no representa a ningún partido, sino que representa a todos los partidos, ¿no? O sea, la Corte Electoral tiene una integración pluripartidaria. Cuando atenta contra las posibilidades de vida de alguien, ahora vamos a ver a qué se refiere Terrence con esto, ¿no? Hace unas definiciones súper interesantes de por qué, a qué se refiere con esto de las posibilidades, ¿no? O sea, que tiene que ver, por supuesto, con los recursos económicos, pero también tiene, y esto es para mí lo más interesante de este autor, es que agrega toda una serie de mecanismos sociopsicológicos, ¿no? Que afectan nuestra vida desde el momento en que nacemos, ¿no? Y esto va a ser como la gran, esto por supuesto ya estaba estudiado, ya está súper estudiado, ¿no? Pero es importante enfatizar esto, ¿no? Cómo desde el momento en que nacemos está la diferencia ya establecida, ¿no? Entre tener o no tener recursos económicos, pero también de orden psicológico, ¿no? Y por supuesto las ventajas que tienen que ver inmerecidas respecto a las personas que nacen en cierto país, o en cierto entorno, en cierta ciudad, en cierto hogar, y no en otro. Ahora, esto lo voy a dejar un poquito porque no me va a dar el tiempo, y quiero ir a los tres elementos fundamentales, que son estos. Perdón. Acá. Estos son los tres elementos que toma Terman para definir los tipos de desigualdad. No sé si tienen por ahí el texto. Este sí es a ver si los quiero mencionar específicamente.
Ay, lo tenía marcado. ¿Qué fue el gato que me sacó la página? No. Sí. Un minuto. Si no, igual se los Está en digo. la página 54. Página 54. Qué genial eso es. Perfecto. Decía, la desigualdad vital, la existencial y la desigualdad de recursos. La desigualdad vital, ¿qué se refiere? La desigualdad socialmente construida entre las oportunidades de vida a disposición de los organismos humanos. Esta desigualdad se estudia hoy mediante la evaluación de tasa de mortalidad, la esperanza de vida, la esperanza de salud y varios otros indicadores de salud infantil, como el peso nacer, etc. Es decir, ¿cuál es la idea básica de este tipo de desigualdad? Que ya está súper estudiada, es que esos, y sobre todo se insiste mucho, bueno, ya lo deben haber escuchado, ¿no? Se insiste mucho en los primeros 5 años de vida, donde efectivamente se determina mucho qué es lo que nos pasa, ¿no? O sea, esos 5 años de vida, esos primeros 5 años de vida, esos primeros días de vida, determinan mucho lo que pasa luego en el resto de nuestras vidas. Una malnutrición en esos primeros años de vida pueden determinar, bueno, problemas que tengan que ver con el mal desarrollo neurológico, pueden determinar muchas enfermedades, etcétera, ¿no? O sea, incluso se dice que eso no tiene posibilidad de recuperación. A eso le agregamos todo lo que tiene que ver con los estímulos, ¿no? Porque además esto me parece como súper interesante, ¿no? Que es que este autor Targón no solo se preocupa por los recursos que tienen que ver ¿no? Por supuesto, con toda la cuestión alimenticia, con todo lo que tiene que ver con, bueno, por supuesto, con todo lo que necesitamos en esos primeros años, que, bueno, en muchos casos, bueno, habrán visto que hay toda una serie de campañas que tienen que ver con la lactancia, por ejemplo, sino también con el mundo afectivo, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con el cariño y el estímulo, etcétera, que es necesario recibir en esos primeros 5 años de vida. Digo 5 porque en general hay como una suerte de acuerdo en que esos primeros 5 años son muy importantes. Es algo que en general no se recupera si no se tuvo, ¿no? Hay una tendencia a pensar que es irrecuperable esos años que no se tuvieron, ¿no? Y por supuesto a todo eso hay que agregarle todo el tema, por supuesto, de las vacunas, etcétera, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con eso. Después, el segundo, este primer elemento yo diría, no es algo como la cuestión, hay como aspectos de este punto, yo diría que no es original en el sentido de que ya está como bastante estudiado esto, ¿no? Lo que sí me parece interesante es que él combina los recursos estrictamente, digamos, materiales en términos de alimentación con las cuestiones también que tienen que ver con el mundo afectivo, ¿no? Que son igualmente importantes, unos y otros. Por supuesto, alguien me podrá decir, si no tienen para comer, el estímulo es relevante. Bueno, sí, es cierto, pero los dos son importantes, ¿no? O sea, hay una cuestión que tiene que ver con el estímulo, con hablarle a un bebé, etcétera, que es igualmente importante que, por supuesto, darle de comer, ¿no? Después está todo el tema de la desigualdad existencial, ¿no? Que es la asignación desigual de los atributos que constituyen la persona, es decir, la autonomía, la dignidad, los grados de libertad, los derechos al respeto y el desarrollo de uno mismo. La noción de desigualdad obtuvo una elocuente formulación jurídica en un fallo del derecho consuetudinario británico sobre las mujeres canadienses, emitido en 1923. Las mujeres son personas en lo concerniente a penas y castigos, pero no en lo concerniente a derechos y privilegios. Esto tiene que ver con esta desigualdad existencial, ¿no? Y acá, por supuesto, lo grafica con la cuestión de las mujeres, ¿no? Y bueno, acá este sí me parece como súper original, porque acá no hace referencia a los recursos, sino que hace referencia a todos esos aspectos que en general que no están contemplados, ¿no? Que tienen que ver con eso, ¿no? Con la autonomía, el respeto, la autoestima, ¿no? ¿Cuánto nos afecta eso? ¿No? ¿Cómo
¿cómo decir? ¿Cómo nos afecta en la vida? Pero en la vida, no solo en la vida en términos psicológicos, sino en la vida laboral, en la falta de, por ejemplo, de autoestima. ¿Cuánto del maltrato que recibimos cuando somos, por ejemplo, adolescentes o madres o jóvenes en nuestro entorno, en nuestra familia, en la escuela, nos afecta después en el resto de la vida, ¿no? ¿No? Yo qué sé, yo creo haber sido una adolescente maltratada en la escuela a la cual mis padres se les ocurrió ir. Hasta el día de hoy pienso que debería hacer algún tipo de denuncia, pero no para recibir ninguna recompensación monetaria, sino de tipo, así como de decir, sí, la verdad que te maltratamos. No, a mí casi que me convencieron de que yo era como un ser que no merecía, no merecía trabajar, no sé, que era imposible, yo qué sé, porque era muy, nada, hacía como mucho lío, yo qué sé, pero nada dramático, ¿no? Pero, claro, como era la dictadura, entonces todo estaba mal visto. Bueno, yo creo que toda esa gente que sufrimos tanto durante la dictadura, porque a ver, es eso, ¿no? Eso fue una desigualdad existencial. Las personas que no nos comportábamos como decían que debíamos comportarnos durante la dictadura, sufrimos realmente, y no íbamos, por supuesto, a la cárcel, éramos jóvenes que además no tenía nada que ver con la política, pero fuimos realmente muy maltratadas, y no tendríamos idea por qué en el liceo, ¿no? Fue como terrible, ¿no? Y bueno, todos estos tipos de desigualdades, porque justo, bueno, coincidió que, bueno, que en el país había una dictadura, y entonces nos maltrataban y nos ninguneaban y nos hacían creer que que teníamos problemas. Ahí está Lisidini llamando la atención. Llamando la atención. Ahí está Lisidini con esos problemas que tiene para no sé qué. Y un día llamaron a mi madre y dijo, pero no vale la pena que ella siga estudiando. No va a llegar a ningún lado. Entonces, no, o sea, son daños, ¿no? O sea, yo ahora me río, pero ¿cuánto daño pueden hacer, no? O sea, hay una cosa como de respeto, todo ese tipo de desigualdades. Claro, yo acá en mi caso no puedo reír, pero imagínense todo eso que se acumule a personas que viven en un barrio carenciado, que son, que tienen la piel equivocada, entre comillas, ¿no? No son blancas, se suman a otras desigualdades que tienen algún tipo de discapacidad, que son obesas, ¿cómo se suma todo eso, no? Y ni que hablar por supuesto, se suma la tercera, que es como la clásica, la desigualdad de recursos, que no es necesario que se las lea, ¿no? Entonces, me parece como muy interesante el planteo de pensar en estos tres tipos de desigualdad, ¿no? Insisto, la desigualdad vital ya se venía estudiando y se viene estudiando hace muchos años, que tiene que ver con esto, ¿no? La malnutrición, lo que falta en los primeros años, insisto, es casi que irrecuperable, se está tratando de que eso no sea así, pero los estudios muestran que es casi irrecuperable, ¿no? O sea, los niños que sufren malnutrición en los primeros años tienden a no poder recuperarse, aunque se intenta, ¿no? La desigualdad existencial, además, que además tiene que ver con una serie de azares en la vida, ¿no? Mujeres que, por ejemplo, ¿no? La mujer que se divorcia, imagínense, está lleno de estos casos, ¿no? Y además está lleno de estadísticas sobre esto, ¿no? Mujeres que se casan, eventualmente deciden en la familia que van a tener hijos y que la mujer se va a dedicar a cuidar a los chicos y que el hombre se va a dedicar a trabajar. Se divorcian. La mujer pierde parte de los ingresos y tiene que salir a trabajar. Pero ya perdió un montón de años sin trabajar y por lo tanto le cuesta muchísimo reinsertarse en el mundo laboral. No trabajó ni estudió porque estaba dedicada a cuidar a los niños. Entonces ahí ya parte de una desigualdad muy grande respecto a lo que es el mercado laboral, porque ya es muy difícil reinsertarse después que quedó afuera, digamos, ¿no? Porque está lleno más de mujeres que dejan de estudiar o dejan de trabajar
por esto de tener hijos, ¿no? O sea, mucho más en las clases sociales más bajas. O incluso en las clases sociales más altas, que también pasa, ¿no? O sea, se cruzan los tipos de desigualdad, ¿no? Y a esto le sumamos todas estas otras dimensiones que tienen más que ver con el orden del trato, del maltrato, de las desigualdades existenciales, que, bueno, por supuesto esto después Terborn lo sigue profundizando, y que, bueno, a mí me parece una noción muy interesante. Creo que hay una niña que está requiriendo atención, porque se debe sentir desigualmente tratada. ¿Cómo va? Profe, Sí, sí, yo le quería agregar algo. Yo trabajo en el Instituto Técnico Forense. sí. Y sabe lo que yo veo ahí, que veo de todo, que falta mucha educación a veces para todas esas mujeres que son víctimas de violencia doméstica, de cómo tratar con sus niños, que después pueden llegar a repetir lo mismo que vivieron. Y eso realmente duele a veces, porque las madres sí se sienten dolidas o lo que fuera, y se lo inculcan eso a sus hijos, y yo qué sé. Y aparte, cuando vemos los que son golpeadores, los que son maltratadores, tuvieron una infancia de similar manera, o pasaron mal, entonces creo que una forma de cortar eso sería a veces también que todas estas agrupaciones eduquen a estas mujeres a cómo tratar a esos niños, cómo tratarlo de la mejor manera, porque yo lo que veo en ellas sobre todo es que poco piensan. Yo sé que ellas son una víctima en ese momento y que están sufriendo, pero también tienen que pensar en esos niños. Para, mi amor, ya voy. Perdón. Nada, eso, profe. Sí, bueno, es un tema, ¿no? El tema de la violencia doméstica es un tema muy difícil, ¿no? Obviamente por algo se sigue repitiendo. Y es muy complicado, no sé. En España ha bajado un poco los índices, por lo menos de mortalidad, ¿no? De muerte de mujeres, pero igual sigue, ¿no? Ha bajado bastante, pero bueno, en Uruguay no. No son altísimos, pero son altos. Pero hay en general en Uruguay, me parece que son altos en general, quizás vos sepas más que yo los índices, pero me parece que son altos en general todos los indicadores de violencia, ¿no? Hay mucha violencia contra los niños, hay mucha violencia intrafamiliar, hay mucha violencia contra las mujeres. Yo por supuesto no trabajé el tema, pero me parece que hace faltan otros estudios para ver qué es lo que pasa, ¿no? Es una sociedad. Profe, yo el otro día estuve leyendo sobre eso, y la mayoría no tiene denuncia, no hace la denuncia. La mayoría de las muertes no tiene una denuncia. Me parece que eso es un factor importante, porque nadie es adivino. Los vecinos tendrían que denunciar, porque alguien siempre sabe de la violencia. Y deberían tomarla, pero si la mujer no la hace la denuncia, no la toma. No, pero me parece que ahora las toman la denuncia de los vecinos, ¿no? Sí, ahora toman la denuncia Sí. de cualquiera. Sí. Y no a veces... Y no a Pero veces, te no es, golpean la pero puerta, y si la mujer dice que no, no la toman a la denuncia. Me Si la parece mujer que- dice que no, Sí. no, Carmen, estás equivocada. Me yo he parece visto toma toda- casos. Yo he Bueno, visto sí. casos, y si la mujer no firma la denuncia, Por eso Janina. también. Que inclusive hay locales específicos para denuncias de violencia doméstica, Sí. números específicos, inclusive con esto de la pandemia se movilizó el tema de que mismo en los informativos pasaran el número mismo para comunicarse por violencia doméstica. Igual va en millones de factores, Sí. de motivos por el cual las personas no generan la denuncia, ¿no? No es solamente... Sí. No, tipo, porque pueden muchos no sufrir tienen violencia dónde doméstica y ir. hay no, millones. por supuesto, pero lo que veo que es un factor. Yo estuve leyendo muchos casos de este año y la mayoría no tiene ninguna denuncia. Y por algo la mujer no hace, por miedo. Bueno, sí, yo creo que También. bueno,
Por miedo, Es porque uno no de los tiene... factores. Son muchos factores, por miedo, porque no tiene dónde ir, porque muchas veces es Eso es otro también. estigmatizante, ¿no? Es estigmatizante, ¿no? Es decir, bueno, estoy con un hombre golpeador, eso hay que reconocerlo, es muy difícil. A veces es un hombre simpaticísimo, amable, todo el vecindario lo adora. Entonces vos vas y dicen, no, ¿cómo? Pero no. La mayoría de Seguro las fue un veces, día que profe. estuvo mal, o sea, eso es muy complicado. La mayoría de las veces el golpeador es bien sumiso ante las demás personas. No sé si bien sumiso, pero muchas veces es persona, uno se imagina como un monstruo y es un tipo común y corriente, amigo de nosotros, digamos, ¿no? Que nunca te imaginás que es capaz de hacer algo así. Entonces, es bien complicado, la verdad que es bien complicado. Pero bueno, Y más también por el tema de los refugios, porque en realidad si sí, vos tenés hijos, los refugios ya exacto. son por 24 horas, pero si no tenés hijos, los refugios son para quedarse más o menos, Además, acá, hay ¿no? que De conocerlo. quedarse una noche y después te vas y no tenés Sí. esa situación de poder llevar todas las cosas que tenés en tu casa, si no es lo que tenés puesto, no es también No, hay que, además, claro. bueno, yo Hay conocí que los estar- refugios y la verdad que no es fácil estar en un refugio, ¿no? La verdad que no son fáciles los refugios, no puedes tener animales, lo cual puede parecer una pavada, pero para los que tenemos animales, sabemos que desprenderse de un animal no es fácil. Si tenés niños que tienen, como le decís a un niño, mira, tenés que, encima que nos pegaron, o que tenemos riesgo de que nos peguen, tenemos que dejar al gato, al perro, no es una cosa sencilla. No, claro. Hay un tema económico, hay un tema de vecinos, hay un tema de quienes viven en el barrio que te pueden ayudar, no sé, es complicadísimo, es un tema complicadísimo. Pero lo seguimos en otro momento ese tema, porque tampoco es un tema que yo francamente pueda decir mucho porque no trabajo el tema. Pero yo lo traje por la desigualdad que Sí, hay sí, dentro no, de entiendo todo esto. totalmente. Yo creo que igual ahora, Gaia, ahora vino Gaia, Selmar, es ella. A ver, Gaia tiene que decir unas palabras. Gaia. Hola, Gaia. ¿Querés decir algo? Gaia. Dale, hablanos. Dale, Gaia. Que sí. Qué linda risa que tenés. Dale, ahora te da vergüenza. ¿Ahora te da vergüenza? Sí, le da vergüenza. Ahora que tiene que hablar, le da vergüenza. Ahora me da vergüenza. Bueno, si les parece bien, seguimos la próxima. El viernes van a hacer le voy a pedir a Marcos que trabajen un poco más el tema de las desigualdades dinámicas y estructurales, dada la intervención de mis queridas vecinas. Y seguimos la próxima con Termont, que es mi autor preferido. Y bueno, y seguimos. Janina, ¿quería decir algo más? No, disculpe, no me había dado cuenta que había dejado la mano levantada. Perdón, ya va. Yo, No, profe, le quería preguntar sí, algo. decime, Liliana. Las próximas fechas de parciales pueden ser el 3 de noviembre y Sí. el 16. Exacto, no. ¿No? El Pero 3 de es noviembre noviembre, seguro. La Ah. otra no. El 19. El 19, sí. algo con... El 19 es. ¿Son presenciales o van a ser? No. Que venimos, Los parciales, igual, más allá de que, aunque volviéramos a la presencialidad, son siempre como trabajos. como venimos haciendo ahora. Como hacemos hasta ahora, sí. La misma idea. Mi propuesta para, no sé, vamos a ver si la aceptan, pero mi idea ahora es Que para el 3